Muchos de los heridos de la provincia de Manabí han sido trasladados de urgencia a centros médicos en Quito y Guayaquil. A esta hora vamos a hacer contacto con uno de los hospitales en Guayaquil, es Yajaira Basurto. Se encuentra allí, ella es de 21 años, Ruth. Así es, justamente como tú lo mencionas, Jason, Yajaira quedó durante horas atrapada entre los escombros. Está en este momento en el hospital, pero está en el quirófano. Los doctores determinaron que una de sus piernas debe ser amputada. Giovanni Basurto, su padre, nos atiende hasta ahora en los pasillos del hospital. Señor Basurto, gracias por conversar, darnos este tiempo, este espacio en NTN 24 y quisiéramos preguntarle cuál es la situación que usted está viviendo en este momento con su hija que está siendo intervenida. Bienvenido. Sí, me encuentro bien aterrado porque a mi hija le van a amputar la pierna y no puedo hacer más nada. Y los doctores me conversaron el tema que mi hija ya se le había cortado una arteria y ya no tiene vida la piernita y le van a amputar. Entonces yo como padre me siento bien aterrado. Si nosotros que nos corten aunque sea un dedito, nos vamos a quedar psicológicamente mal. Volviendo a ese sábado fatídico, ¿dónde se encontraba usted y su familia cuando la tierra comenzó a temblar? Nosotros nos encontrábamos trabajando, mis hijas se encontraban en nuestra casa. Entonces, cuando lo que yo viví, yo estaba en San Lorenzo, la parte oeste de Manta. Entonces, yo viví la tragedia, cómo se caían los postes y todas estas cosas. Y yo pensaba en mis hijas, decía mi casa, mis hijos, que iba a ser devastador. Yo no sabía ni cómo hacer ni cómo trasladarme, porque lamentablemente hasta las piedras y las cosas que se veía allá en San Lorenzo se caían, las paredes. Y nosotros no sabíamos cómo trasladarnos porque está a 1 hora de Manta. Claro, don Giovanni, ¿qué siente usted en este momento al saber que una de sus hijas pues ha sobrevivido, aunque ahora está atravesando una situación bastante complicada al perder una de sus extremidades? ¿Qué le pasa por la cabeza al ser, además de víctima de este terremoto, haber perdido a otros seres queridos, según tenemos aquí apuntes de prensa? Al novio de mi hija que está ahorita siendo operada, lo perdimos, y entonces yo mismo le encontré a mi hija, porque en ese momento, cuando yo llegué a Manta, no había ni nadie quien nos coja y nos ayude. Yo con mis propias manos y los vecinos, 4 columnas para picarles y sacarle de adentro donde estaba mi hija. Era aterrador porque mi hija me decía, papá, ayúdame, ayúdame. Yo sin querer hacer, no sabía ni qué, pero lamentablemente le sacamos, y saber que mi suegro tampoco no la encontraba, y entonces terminó la búsqueda casi como a las 3 de la mañana, donde le sacamos a mi hija y al joven que estaba al lado de ella. Entonces ahora al otro día comenzamos la búsqueda de todo esto, del desastre. Ahora cogimos y lo trasladamos al hospital de IES, donde no había función, porque se había devastado totalmente el edificio. Entonces a un lado le tenían a mi hija. Entonces creo que eso me tiene bien mal, porque mi hija estábamos en sol y no había más que toda esa atención como debe de ser. Nosotros nunca hemos estado más que todo acostumbrados a tener estos daños. Don Giovanni, ¿y cuál es el estado de ánimo de su hija? Ella estuvo en el terremoto, estuvo enterrada en los escombros y luego pudieron rescatarla. ¿Ella está al tanto de lo que le va a pasar? ¿Sabe de la muerte de su novio y de su abuelo? No, lamentablemente yo no se lo pude decir. También que el abuelito falleció, ya lo sabe ella, porque yo le dije de otra manera que mi suegro había fallecido, que el abuelito
Entonces, lo que no sabe es del novio. No sé cómo vivirá ese momento cuando vaya a saberlo. Porque yo ya sabía que si le iban a hacer esta operación, entonces no hay momento para coger y avisarle que le pueda suceder alguna cosa también. Claro, señor Basurto, ¿cómo ve usted ahora su futuro? Ahora que ha vivido una situación bastante inesperada, cuando su rutina, su vida prácticamente ha cambiado desde el sábado pasado. Lamentablemente sí, ha cambiado totalmente porque no sabemos qué va a pasar, porque todo lo que yo he tenido, los esfuerzos que nosotros hemos hecho por más de... ya no lo tenemos y yo me doy cuenta que en mis 52 años que tengo, ya no puedo no tengo un trabajo donde yo realmente pueda mantener a mis hijos. Pues ahí está el clamor del señor Giovanni Basurto. Nos ha atendido desde los pasillos del hospital en Guayaquil, donde va a ser intervenida quirúrgicamente su hija Yajaira Basurto, de 21 años. Ella estuvo atrapada entre los escombros y ahora se sometería a una amputación de pierna. Gracias por su tiempo en NTN 24. Le agradezco mucho y muchas gracias. Pasen muy bien.